De la palabra del Señor, que introduciremos con el texto de la Lectio Divina en el Salmo 104, todo el Salmo. Vamos a hacer la lectura de manera alternada. Salmo 104. Dios cuida su creación. Dice el verso 1. Bendice alma mía a Jehová, Jehová Dios mío, mucho te has engrandecido. Te has vestido de gloria y de magnificencia. El que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina. Que establece sus aposentos entre las aguas, el que pone las nubes por su carroza, el que anda sobre las alas del viento. El que hace a los vientos sus mensajeros, y a las flamas de fuego sus ministros. Él fundó la tierra sobre sus cimientos y no será jamás removida. Con el abismo como con vestido, viste sobre los montes estaban las aguas. A tu reprensión huyeron, al sonido de tu trueno se apresuraron. Subieron los montes, descendieron los valles, al lugar que tú les fundaste. Les pusiste término, el cual no traspasarán ni volverán a cubrir la tierra. Tú eres el que envía las fuentes por los arroyos, van entre los montes. Dan de beber a todas las bestias del campo, mitigan su sed los asnos monteses. A sus orillas habitan las aves de los cielos, cantan entre las ramas. Él riega los montes desde sus aposentos, del fruto de sus obras se sacia la tierra. Él hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra. Y el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro, el pan que sustenta la vida del hombre. Se llenan de savia los árboles de Jehová, los cedros del Líbano que él plantó. Allí anidan las aves, en las hayas hace su casa la cigüeña. Los montes altos para las cabras monteses, las peñas madrigueras para los conejos. Hizo la luna para los tiempos, el sol conoce su ocaso. Pone las tinieblas y es la noche, en ella corretean todas las bestias de la selva. Los leoncillos rugen tras la presa y para buscar de Dios su comida. Sale el sol, se recogen y se echan en sus cuevas. Sale el hombre a su labor y a su labranza hasta la tarde. Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová, hiciste todas ellas con sabiduría, la tierra está llena de tus beneficios. He allí el grande y anchuroso mar, en donde se mueven seres innumerables, seres pequeños y grandes. Allí andan las naves, allí este leviatán que hiciste para que jugase en él. Todos ellos esperan en ti, para que les des su comida a su tiempo. Les das, recogen, abres tu mano, se sacian de bien. Escondes tu rostro, se turban. Les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. Envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Sea la gloria de Jehová para siempre, alégrese Jehová en sus obras. Él mira a la tierra y ella tiembla, toca los montes y humean. A Jehová cantaré en mi vida, a mi Dios cantaré salmo mientras viva. Dulce será mi meditación en él, yo me refrescaré en Jehová. Todos sean consumidos de la tierra los pecadores y los impíos dejen de ser. Bendice alma mía a Jehová. Aleluya. Amén. Demos respuesta a esta lectura de la palabra y lo hacemos con el himno número 5, Soberano, Señor de los mundos. Perdón, el 122, que pide después de la respuesta. Ved al Cristo Rey de Gloria, número 122. todos deben dar dolor.
Anteriores hemos traído la serie reformacional, la iglesia en la sociedad, pero también hemos intercalado con sermones doctrinales basados en el catecismo menor, que el estudiante de teología, nuestro hermano Alejandro Reyes, es quien da la predicación en este día. Hoy el título del mensaje está basado en la pregunta 8, ¿cómo ejecuta Dios sus decretos? Estemos prontos para oír y recibamos con mansedumbre la palabra de Dios. Doy lugar, hermano. Puede tomar su asiento, hermanos, por favor. Los invito a que abramos nuestras Biblias en la carta a los Hebreos, en el capítulo 11. Vamos a leer el versículo 3 nada más. Hebreos 11, 3. ¿Ya lo tenemos? Sí. Vamos a leerlo juntas, por favor. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Amén. Vamos a orar. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, en esta tarde, reconociendo tu soberanía y tu majestad, te damos la honra, la gloria y la alabanza que solo tú mereces. Pero también, Señor, reconociendo que somos seres débiles, llenos de dificultades, de problemas, de situaciones complejas de nuestras vidas, pero siempre estás presente, Señor, para auxiliarnos. Por eso estamos aquí, porque reconocemos que es por ti que estamos reunidos y es para ti que estamos reunidos. Gracias, Señor. Te pedimos que en el nombre de Jesús te agrades de este culto, y que en el nombre del Espíritu Santo también, Señor, toque nuestros corazones y recuerde, Señor, lo que tienes para nosotros, y que a veces, Señor, dejamos pasar por lo ajetreado que están nuestros días a veces. Pero también, Señor, reconociendo que todo lo que existe en este mundo es por tu obra, por tu poder y para gloria de tu nombre. Gracias, Señor, por tus bendiciones, gracias por tu paz, por tu misericordia, y que estemos prestos, Señor, para saber lo que hoy vamos a saber y entender lo que hoy tienes para nosotros. En el nombre de Jesucristo oramos y te lo pedimos humildemente. Amén. Amén. Como dijo nuestro hermano Alberto, seguimos con el tema de la doctrina en base a nuestro catecismo menor de Westminster. La semana pasada hablamos de los decretos de Dios, y hoy esta predicación se basa en cómo ejecuta Dios sus decretos, y que es el título del mensaje. Y esta tarde nos tocan dos palabras que nos enseña el catecismo menor, que la pregunta 8 dice: ¿cómo ejecuta Dios sus decretos? La respuesta es: Dios ejecuta sus decretos en las obras de creación y de providencia. Y la pregunta 9, ¿qué dice? ¿Qué es la obra de creación
Y la respuesta es: la obra de creación consiste en el hecho de que Dios hizo todas las cosas de la nada por su poderosa palabra en el espacio de 6 días, y todas muy buenas. ¿Cuál es el propósito? Creo que es muy claro, que debemos de insistir, de estar seguros, confiados, ¿sí?, de que Dios es la fuente de todas las cosas, y que ninguna de ellas, ¿sí?, está separada de Él. Todas las cosas están sujetas a su autoridad. ¿Cómo vamos a desarrollar esta enseñanza? En 3 enseñanzas principales, que son: primero, la doctrina de la creación; 2, los decretos en la creación, y cómo Dios ejecuta sus decretos en el tiempo y en el espacio. ¿Sí? Una introducción un poco ligera, ¿sí?, porque el tema es muy grande. Muchas otras naciones, pueblos, tienen sus costumbres y creencias de cómo se concibió este universo. Y a veces piensan que fue como muy místico, o tienen ciertas maneras de decir que Dios hizo Dios hizo un universo que ya estaba, o supuestamente hecho, o que Él nada más le puso nombre. Pero dice la Escritura de otra manera: así como los hebreos, otras naciones también tuvieron sus relatos respecto al origen del mundo material, y del modo que en el caos original se convirtió en un mundo habitable. Algunos de estos relatos revelan rasgos de similitud con el registro bíblico. Como si fuera una regla, se caracterizan por elementos dualistas o politeístas. Aquí vemos parte de la historia de los griegos, cómo relatan el universo; de los babilonios, cómo relatan el universo. Representan al mundo como resultado de una fiera lucha entre los dioses, y están a muy grande distancia de la sencillez y sobriedad del relato bíblico. ¿Sí? Adornan muchas veces adornan que es algo inimaginable de creer, y con su propio razonamiento quiere concluir y decir: el mundo se hizo así, ¿no? Pero ¿cuál es la enseñanza de la Iglesia Reformada a estos relatos? ¿Sí? ¿Qué tiene que decirnos la Escritura en forma de estos relatos? ¿Y cómo es que la Escritura está por encima de todos estos relatos que a veces, la verdad, nunca ni tendrán sentido? Porque por eso leímos Hebreos, que dice que por la fe entendemos haber sido construido el universo. ¿Sí? Dice el primer punto: la doctrina de la creación. La Iglesia cristiana desde el principio enseñó la doctrina de la creación de la nada, como un acto libre de Dios. La fe de la Iglesia en la creación del mundo se expresa en el primer artículo del Credo de los Apóstoles, y sé que lo hemos repetido constantemente, pero para eso es, para entender que Dios es el creador de todo lo que existe. El primer artículo dice: creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Esta es la declaración de la Iglesia cristiana, que Dios, por medio de su todo suficiente poder, creó el mundo de la nada. La creación en el estricto sentido de la palabra puede definirse como aquel acto libre de Dios por medio del cual Él, según en el consejo de su soberana voluntad y para su propia gloria, en el principio produjo todo el universo visible e invisible, sin el uso de material preexistente, y así dio existencia distinta de la de Dios, pero dependiente de Él. ¿Sí?
aunque se hable de Dios como el creador de todo, siempre debemos recordar, y lo hemos dicho anteriormente, que está incluida la Trinidad en todo lo que Dios ha creado. Porque la Escritura nos enseña que el Dios Trino es el autor de todo. Dice Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Sí? Los voy a invitar a que abramos nuestras Biblias en Génesis 40 Isaías 44:24 y 45:12. Así dice Jehová, tu Redentor, que te formó desde el vientre. Yo Jehová, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo. Yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Yo, mis manos extendieron los cielos y a todo su ejército mandé. Así Dios aplica sus decretos en la creación del reino, del universo, del mundo. ¿Sí? No hay nada que esté fuera de su mano ni de su alcance. Pero también hablamos de las teorías de los otros países y naciones que creen o piensan cómo se fundó el mundo, ¿sí? Y cómo se distingue Dios de los demás ídolos y dioses que supuestamente crearon la tierra. Por favor, busquemos el Salmo 96:5 y Jeremías 10:11 y 12. Porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo los cielos. Jeremías 10:11 y 12. Les diréis así: los dioses que no hicieron los cielos, ni la tierra, desaparezcan de la tierra y de debajo de los cielos. El que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con su sabiduría. Amén. En cuanto al Padre, en cuanto al Hijo, la participación del Hijo en la creación está indicada en los siguientes textos. Acuérdense que hablamos la otra vez de la Trinidad, ¿sí? Pero Dios como Trinidad, y luego Dios, los decretos de Dios, ahora es cómo Dios ejecuta esos decretos, pero es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Vimos Juan 1:3. Por favor, busquemos Colosenses 1:15 al 17 y 1 de Corintios 8:6. Juan 1:3. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Colosenses 1:15 y 17. 15 al 17. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y la actividad del Espíritu Santo en ella también está expresada en los siguientes pasajes. Job 26:13 y 33:4. Su espíritu adornó los cielos, su mano creó la serpiente tortuosa. 33:4, ¿qué dice? De Job.
Sí, de Job. El Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Y acabamos de leer el Salmo 104, el versículo 30 dice: envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. De esa manera Dios en su decreto eterno testifica de la creación, da nombre a la creación. Las personas de la Trinidad no son poderes independientes, como lo hemos demostrado aquí, ni meros intermediarios, no, sino son autores independientes, unidos. La obra de creación no se dividió en las tres personas, sino que la obra completa, aunque desde diferentes aspectos, se atribuye a cada una de las tres personas de la Trinidad. Todas las cosas son inmediatas, del Padre, por medio del Hijo y en el Espíritu Santo. Podemos decir que el ser es por el Padre, el pensamiento, la idea es del Hijo, y lo que le da vida es por el Espíritu Santo. Como vemos, esta doctrina de la creación, lo dijo hace rato el hermano, solamente la iglesia lo puede confesar, ¿sí? Aunque hay unos que han hecho a un lado los credos y las confesiones, la iglesia reformada confiesa esto, y esto está desde el siglo XV, del siglo XVI, ¿sí? Y anteriormente por los padres de la fe, ¿sí? Que declararon de la Trinidad, declararon de la majestad de Dios, ¿sí? Ahora, ¿cómo Dios ejecuta esos decretos en la creación? El catecismo nos enseña que Dios hizo todas las cosas de la nada por su poderosa palabra en el espacio de 6 días. Esto es verdaderamente grandioso, o como dicen por ahí, difícil de creer, porque no todos lo creen. Por favor, ¿alguien podría buscar el Salmo 90, el versículo 2? Y que lo lea fuerte. Antes que naciesen los montes y formase la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Antes que formases, tú eres Dios. Aún no había nada de creación. El salmista reconoce eso. Dios se presentó al pueblo de Moisés como creador. Cuando leemos el relato de la creación, a veces como que se nos trastornan las ideas, dice el pastor, las neuronas, ¿no? Pero vamos a hacer un paralelo de cómo fueron esos 6 días. Dice que en el primer día fue la creación de la luz, y en el cuarto día fue la creación de las lumbreras. En el segundo día Dios creó la expansión y la separación de las aguas. En el quinto día la creación de las aves del aire y de los peces del mar. En el tercer día la separación de las aguas y la tierra seca, y la preparación de la tierra como habitación del hombre y de las bestias. Y en el sexto día, la creación de las bestias del campo, el ganado, los animales que se arrastran sobre la tierra, y al final, el hombre. Y después dice que en el séptimo día
Dios cesó de toda su obra creativa y reposó y se deleitó de su obra completa. Su descanso fue como el del artista, un ejemplo, que habiendo terminado su obra maestra, ¿sí?, la completa con profunda admiración y se deleita en ella, de tal manera que se complace profundamente en su producción artística. Todo respondió al propósito de Dios y correspondió al ideal divino de aquí que Dios se regocijara en su creación, porque en ella reconocía el reflejo de su gloriosa majestad, su perfección. Su faz radiante brilla sobre ella y produce una lluvia de bendiciones. Lo acabamos de leer en el Salmo 104. En primer lugar, debemos notar que cuando Dios creó el mundo, no son ningún material que ya existiera, por lo que se ve que fue hecho de lo que no se veía, Hebreos. ¿Sí? Dios dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Salmo 33, versículo 9. ¿Sí? A diferencia de la actividad humana, de edificar o hacer algo, siempre tiene que usar materiales ya existentes y que están a su alcance. Hablamos de la construcción de una casa la semana pasada, ¿sí? Vimos que primero hizo la estructura, primero hizo el cimiento, hasta que le dio forma, ¿sí? Dios primero hizo la estructura y después la adornó. Entonces cuando hacemos después la adornamos. Esa es nuestra provisión, esas son la providencia que tenemos. Entonces Dios en la providencia dice que dio pan, etcétera, el Salmo, ¿sí? Así Dios aplicó sus decretos en la creación. Pero debemos saber, aunque somos imagen de Dios, no somos igual a Dios. Todo lo que hacemos nosotros tiene un fin. Lo que hace Dios no tiene un fin, ¿sí? Aunque esta creación que Dios hizo sí tendrá un fin, ¿sí? Porque dice el Señor que va a haber nuevos cielos y nueva tierra, ¿sí? Pero tiene su tiempo, ¿sí? En segundo lugar, tenemos que notar que la obra de edificar o hacer es un proceso que requiere tiempo. Pero para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Eso lo dice 2 de Pedro 3:8. Así que sencillamente creemos sobre la autoridad de la Biblia que Dios creó todo el universo en el espacio de 6 días. Por tal razón no debemos concedernos a nosotros mismos ser llevados fuera de esta convicción. ¿Por qué? Porque en tercer lugar, la teoría de la ciencia moderna, que es muy poderosa actualmente, está directamente en contra de la enseñanza de nuestro catecismo, y que según la teoría de la evolución, el mundo, el universo, como lo vemos, es el resultado de un desarrollo lento y constante, y que la gente que cree que Dios creó el mundo en el espacio de 6 días, generalmente es considerada ignorante. Pero recordemos que la Biblia dice, por la fe, entendemos haber sido creado el universo por la palabra de Dios. Si tratamos de comprender con nuestra razón, nuestra propia sabiduría, cómo fue, cómo sucedió lo que hoy está creado, podemos caer en el camino de la ciencia incrédula, de los que rechazan la Escritura. Tenemos la exposición de la iglesia como pueblo, como cuerpo de Jesucristo. ¿Cuál es nuestro trabajo en esto? De dar testimonio de que creemos en la verdad, de dar testimonio que hay un Dios vivo, ¿sí? Que aunque Dios ejecuta sus decretos en la creación, también puso sus leyes, ¿sí? Su providencia,
¿Por qué hay fruta? ¿Por qué hay comida? Porque Dios puso el verano, el otoño y el invierno y la primavera. Esos son sus decretos establecidos. ¿Y su tiempo quién los conoce? Más que Dios. Él sabe cuándo va a haber provisión. Él ha decretado los tiempos de cada una de estas 4 estaciones. ¿Para qué? Para el sustento del ser humano. Es verdad también, no vemos un árbol crecer en un día, no vemos a los hombres creados como adultos, como Adán y Eva. Por consiguiente, como lleva tiempo para que los árboles crezcan y las personas lleguen a ser adultas, es difícil de imaginar para nosotros que tales cosas pudieron suceder en un instante. Dice la Escritura también que como en un abrir y cerrar de ojos. Pero cuando razonamos de esta manera, lo que en verdad estamos haciendo es cometer el error de que Dios estaba en la obra de creación, sujeto a las limitaciones que nosotros mismos experimentamos. Y la verdad, no hay una buena razón para pensar de esta manera. No la hay. ¿O ustedes saben de una? Porque todas las cosas están sujetas a Dios. ¿Cómo Dios ejecuta sus decretos en la creación del tiempo y del espacio? Si queremos pensar o razonar, como dijimos, en base a todo lo que Dios creó y formó, pues debemos de razonar correctamente, es decir, bíblicamente. El tiempo comenzó a existir cuando comenzó a existir el espacio. El tiempo es una dimensión integral de toda la realidad creada. Su movimiento de avance tiene un comienzo definido y una meta con comienzos nuevos y puntos de tensión a lo largo del camino. El tiempo es lineal, secuencial y teleológico, que va hacia un fin, hacia el final. Un momento anticipa a otro. Dios ha creado el tiempo con un comienzo y un fin, por eso el tiempo es finito. Mas el tiempo en el comienzo de la creación se mueve a su final o meta, y sus momentos son significativos porque ellos conducen a la meta eterna. ¿Sí? Nosotros somos movidos por nuestro tiempo que vivimos. Tenemos nuestro tiempo cronos, de horas, tiempo, minutos y segundos. Pero en el tiempo de Dios no es igual al nuestro. Porque si hablamos que Dios decretó todas las cosas antes de que nosotros llegáramos a esta tierra, naciéramos, ¿sí? Estamos en el tiempo de Dios también, en el Kairos. Dios sigue su línea, su tiempo. ¿Sí? Pero ya todo lo que pasa, eso ya está ahora sí que escrito. ¿Sí? Entonces nada debería de sorprendernos. ¿Sí? Lo que sí deberíamos hacer es decir, Señor, ayúdame a entender el tiempo en el cual tú actúas, porque a veces pedimos cosas que no llegan y eso a veces nos aflige, o cuando vemos a nuestros seres queridos enfermos, ¿por qué no sana? ¿Sí? ¿O por qué se fue? Porque el tiempo dice que está corriendo y eso lo ha decretado de esa manera. Nosotros no podemos entrar en ese tiempo de Kairos de Dios, pero Él sí, porque Él trazó todo de esta manera. El tiempo no tiene una existencia independiente, solamente Dios existe sin ser creado. Por tal razón, el tiempo es una criatura de Dios. Cuando Él comenzó a crear el mundo, también Dios creó el espacio de la nada,
Y la manera de ilustrar esto es que queremos decir, preguntando, ¿cuánto espacio consumió Dios para crear el espacio? La respuesta que Dios es que no usó espacio para crear el espacio, porque Él es antes de todas las cosas. De la misma manera pasa con el tiempo, nada de tiempo, porque Él estableció los tiempos. Y si dijo que en 6 días creó el mundo, ¿sí? Y de ahí tenemos nosotros establecido cómo es que vivimos, ¿sí? 6 días trabajarás, más el séptimo reposarás. Así Dios lo estableció. La escritura dice, y fue la mañana y la tarde de un día, y después voy a decir, y fue la mañana, la tarde del segundo día, y fue la mañana y la tarde del tercer día. No dice que fue de tarde a tarde, no, de mañana a la tarde, y otra vez de la mañana hasta la tarde. Para el pensamiento básico de toda la ciencia incrédula es esto: que todas las cosas continúan como era desde el principio. ¿Alguien podría buscar 2 de Pedro 3:4, por favor? Y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Eso es lo que piensa la gente incrédula, ¿verdad? ¿No? ¿Dónde estaban? No que iba a venir Jesús y que lo están esperando. ¿Por qué están adorando a alguien que dice que resucitó? Dice que desde el Antiguo Testamento están las promesas y que no se habían cumplido. Y cuando llegó Jesús, no se cumplió ciertas promesas, ciertas profecías no se cumplieron cuando llegó Jesús. En otras palabras, el científico incrédulo observa las cosas como suceden actualmente y luego concluye que es la única forma en que las cosas siempre han sido. Pero para la fe cristiana, su pensamiento está encerrado en la Escritura. Un ejemplo bien claro, hermano. ¿Qué dice el capítulo 2 de Juan? Cuando le dice la madre de Jesús a los de las bodas, haga lo que él dice. El 2:5. Dice que Jesús hizo el vino, el mejor vino, a través de un instantáneo, un acto instantáneo de poder divino. ¿O no lo dice así la Escritura? ¿No les dijo Jesús, vacíen el agua ahí? ¿Sí? Llévenla ahí al maestresala. ¿Y qué respondió el maestresala? Que qué vino tan delicioso, ¿no? ¿Cuánto tiempo lleva, los que conocen de todo esto de vinos, cuánto tiempo lleva en que un vino sea así de agradable? ¿Cuánto tiempo lleva? Años. Entonces, ¿cuál es la duda? ¿Cuál sería nuestra respuesta? Y era exactamente igual al vino que tomaría cientos de años llegar a esa perfección, a ese delicioso sabor. Claramente creemos que es una indicación verdadera del poder de Dios en la creación. Si el Señor pudo crear el vino en un instante, la pregunta es,
¿por qué no debemos creer que también creó el universo en 6 días? Por consiguiente, estemos contentos y simplemente en creer, como dice Hebreos, que Dios dijo y fue hecho, que Él mandó y existió. Creemos en su magnífica obra de creación y que fue hecha con poder divino. La buena creación. Como conclusión, hermanos, la buena creación. Notemos que nuestro catecismo nos enseña que la creación era toda muy buena cuando vino de la mano de Dios. Y aquí era muy buena. ¿Sí? Se cayó la creación a causa del pecado. Pero cuando nuestro Señor Jesús vino, derramó su sangre y resucitó de entre los muertos, ¿vino nada más por la salvación del ser humano? También su muerte, su crucifixión y la sangre que derramó fue para redimir este mundo. Por tal razón, por la caída del hombre, dicen que el mal no tiene su origen en la naturaleza inherente de las cosas, sino solamente en la perversión moral de las criaturas que abusan de ellas. El ejemplo del vino es una cosa creada. Jesús creó el vino y por lo tanto declara en la Escritura que es bueno. También se nos dice que el vino alegra el corazón del hombre, lo acabamos de leer. De la misma manera en que el aceite hace brillar el rostro y el pan da fortaleza al alma o al corazón. También dice la Escritura que la embriaguez es llamada pecado, pero no nos dice que el vino debe ser reprobado por este pecado. No, ya que este pecado más bien es causado por la pecaminosidad del hombre, porque lo que entra en la boca del pecador no lo corrompe, sino lo que sale de la boca del pecador, es lo que le corrompe. ¿Sí? Es la buena creación. Sigue siendo buena en gran manera. Por eso esto es lo que creemos y confesamos. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Esta enseñanza es sumamente importante porque siempre ha habido la tendencia en la historia de la Iglesia y de la humanidad a buscar y localizar la causa del pecado humano fuera del hombre. Por lo tanto, como no hay otra elección, se buscan las cosas materiales del mundo, ¿sí? Porque no se cree en Dios, ¿sí? Por la fe, dice Hebreos, creemos haber sido constituido el universo. Y por esa fe nosotros sabemos que estamos en la correcta, que estamos en la fe verdadera. Porque todo el testimonio de la Escritura nos debe, ¿sí?, de dar confianza y seguridad de lo que nosotros somos y a dónde vamos. Así que cuando una cosa material es frecuentemente abusada, es tentador colocar la culpa del pecado en esta cosa, más bien en el mal uso de ella. Luego se sigue con decir fácilmente: no toques, no gustes, no manejes, ¿sí?, siguiendo mandamientos y doctrinas de hombres, ¿sí?, pero no según la Escritura. Siempre habrá maneras de justificarnos. Finalmente, este significado básico de la creación de la nada puede ser resumido en las siguientes
3 lecciones. Por eso la doctrina de la creación expresa en el lenguaje teórico aquellas positivas afirmaciones religiosas de la fe bíblica en Dios. Hace respondiendo el misterio del significado y destino de nuestra finitud como criaturas. Y estas son que el mundo ha llegado a existir por la santidad trascendental y el poder de Dios, quien por su origen más allá, su gobierno es más allá de todas las cosas creadas. Que el poder creador y sustentador de Dios, nuestra limitada vida y los acontecimientos en los cuales vivimos, tienen, a pesar de su abrumador misterio y de su carácter frecuentemente trágico, un significado, un propósito y un destino más allá de toda fatalidad inmediata y aparente. Que la vida del hombre, y por eso mi vida y la de ustedes, no es mía o no es nuestra. Hacer simplemente lo que quiero, sino que está bajo control, porque es sostenida y guardada por un poder que trasciende mi propia voluntad. Entonces, lo que quiere significar para un cristiano, cuando dice, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, ¿sí? Esto se refiere esencialmente a la idea de la creación de la nada. Así es como Dios ejecuta sus decretos en la creación, ¿sí? En toda su providencia. Y aún vemos que Dios a su pueblo, y cuando leemos toda la teología reformada, vemos que el mismo Señor puso a sus siervos en todas las diferentes esferas que hay. También esa es una manera de ejecutar sus decretos, ¿sí? ¿Cómo debes? Como abogado, como licenciado o como diputado, poner en práctica eso, haciendo las cosas como Dios te manda, en verdad. Si vas a impartir leyes, que sean, como explicó nuestro hermano Alberto, bajo la autoridad de las Escrituras. Y vemos que hay corrupción, sobornos, y los hijos de Dios que están ahí no hacen nada. O los demás abajo, los que nos dedicamos al volante, los que nos dedicamos, no sé, a hacer pan, no sé, también ahí debemos de aplicar esos decretos que Dios puso para el orden en su reino. Termino con Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios cree que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Fe y obediencia. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo será añadido. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, Señor, tú has puesto tus decretos en tu creación, has destinado cómo debemos de vivir, cómo es que debemos de vivir para tu gloria, para dar testimonio, Señor, a todo aquel que nos pida cuentas de nuestra fe, y que con nuestros actos demostremos que somos hijos verdaderos tuyos, hijos de verdad y no hijos de mentira. Que estemos dispuestos, Señor, a anunciar tus maravillas en medio de a veces tribulaciones o problemas, y que no nos sometamos o que no nos dejemos, Señor,
intimidar por aquellos que pueden ser tan elocuentes o que pueden ser tan sabios e inteligentes, porque al fin de cuentas están puestos por ti y también te sirven. ¿Sí? Pero gracias, Señor, por esta iglesia que tú has reunido en tu nombre, porque día tras día nos enseñas tu misericordia. Día con día nos dices que nos amas, y aunque a veces, Señor, no nos damos cuenta, porque a veces andamos muy apresurados y deprisa. Gracias, Señor, por el orden que diste a tu reino y a tu mundo, Señor. Ayúdanos, Señor, a hacer lo que nos has mandado hacer, a obedecerte, Señor, para que todos conozcan que tú eres el creador del universo y que nosotros, siendo tus criaturas, nos gozamos, Señor, y nos queremos seguir gozando en tus promesas y bendiciones. Gracias por todo, Señor. En el nombre de Jesucristo, nuestro amado Salvador, te lo rogamos y te lo pedimos. Amén. Amén. En pie, hermanos, vamos a responder a esta palabra predicada. Ahora sí, con el número 5, el himno Soberano Señor de los Mundos. De la primera parte, las Santas Escrituras. Sometidos estaremos por siempre jamás, pues que somos por ti redimidos y en tus leyes queremos andar. Con tu justicia llenarás el orbe, como las aguas han llenado el mar, y nada habrá que tu designio estorbe, porque tú para siempre has de reinar. Señor Dios eterno, tus decretos cumpliéndose están. En el cielo, la tierra, el averno, todo a ti sujetándose está. Por lo mismo nosotros estamos sometidos a tu voluntad, y con santo desear esperamos que establezcas tu reino. Llenarás el orbe, como las aguas han llenado el mar, y nada habrá que tu designio estorbe.